El misterio de Cresley Hall. De L. T. Mead y Robert Eustace. Conocí a Arthur Cresley a finales de la primavera de 1892. Había pasado el invierno en Egipto y regresaba a Liverpool en barco. Una tarde tranquila, sobre las 11, mientras aún estábamos surcando el Mediterráneo, subí a cubierta a fumarme un último cigarrillo antes de acostarme. Tras pasear un rato, me incliné sobre la borda y comencé a observar distraídamente las diminutas olas, con sus crestas de fuego blanco, que se alejaban del costado del barco. Enseguida me di cuenta de que alguien estaba cerca de mí, y al girarme, vi que era uno de mis compañeros de viaje, un joven cuyo nombre conocía, pero con el que aún no había cruzado palabra. Estaba inscrito en la lista de pasajeros como Arthur Cresley. Pertenecía a una antigua familia de Derbyshire, y regresaba a casa desde Australia Occidental, donde había amasado una considerable fortuna. Le ofrecí fuego, y tras unas breves observaciones preliminares, entablamos conversación. Me dijo que llevaba 15 años en Australia, y que, como le había ido bien, ahora regresaba para establecerse en su tierra natal. Entonces, ¿no piensa volver allí?, pregunté. No, respondió, no volvería a pasar los últimos 15 años que he vivido, ni por el doble del dinero que he ganado. Si quieres conocer cómo sigue esta historia de misterio, puedes escucharlo en nuestro canal Homo Lector Audiolibros.